¿Qué tal amigos del Pan Am Post? Hoy tenemos un tema tenso y es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un comentario en contra del país vecino, el Partido Republicano, en tono amenazador que usaría su poder desde el Ejecutivo para hacer una contrapropaganda al Partido Republicano frente a los votantes mexicanos. ¿Y esto por qué? Porque desde Estados Unidos el Partido del Elefante le dijo al presidente que use las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado, contra el narcotráfico. Para conocer mejor la situación, tenemos con nosotros a un experto en la materia. Tenemos al doctor Rodrigo Soto Morales, que es abogado especialista en Derecho Aeronáutico y Marítimo y consultor en materia de seguridad nacional y seguridad pública. Bienvenido, doctor. Qué gusto, un honor estar contigo, Manuel. Lo mismo digo. Ahora díganos, por favor, ¿qué representa para los mexicanos y su seguridad? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es como todo, ¿no? Matizar y no huir de planteamientos binarios, ¿no? Porque se puede pensar que hay una inacción del gobierno. Yo no coincido. Yo he podido ser testigo de cómo se está trabajando en la seguridad, por ejemplo, el tema de puertos, aeropuertos, y he sido testigo también que en otras regiones, como puede ser la región de Nuevo León, como puede ser la región de Baja California, como puede ser la región en Puebla o en Querétaro, se ha remontado la situación de inseguridad pública. El tema de los cárteles es un tema que tampoco lleva o debe de llevar, en mi opinión, a generalizaciones. Como cualquier organización criminal, responde a sus propias categorías y dinámicas. Depende de sus objetivos y sobre todo el lugar físico donde despliegan su ámbito de poder y de influencia. En el caso del cártel del Noroeste, pues es un cártel que tiene una historia o un árbol genealógico pues muy complicado, y la zona de Tamaulipas pues ya lleva muchos años, podría decir más de 2 décadas, bajo el flagelo de la influencia de los cárteles. Y hay que contextualizar tanto las declaraciones de los republicanos como las declaraciones del presidente. Yo creo que con esas condiciones, tanto las valoraciones y las opiniones, así como la visión del público que nos ve, puede ser un poquito más objetiva e integral. ¿A qué me refiero? Me refiero a que se dan en el contexto, primero, de una matanza de unos jóvenes presuntamente desarmados e inocentes en Tamaulipas, en Matamoros, a manos de militares, y luego se da en el contexto del secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses, en las cuales 2 fallecieron. Entonces, obviamente hay encono, obviamente hay presión, obviamente hay premura, y es lógico que a veces se suba el tono en una guerra de declaraciones. Esto nos debe llevar primero a aceptar que hay un problema, pero también a reconocer que es un problema que no se puede resolver si no se afronta de manera conjunta. Porque no olvidemos que los grupos de crimen organizado lo que buscan son prevalecer en un mercado y prevalecer en una ruta logística de una cadena de suministro. Y en una guerra de declaraciones, pues tenemos que ser lo suficientemente fríos de cabeza para entender que pues para que haya una venta o una producción primero y después una venta, tiene que haber un consumo. Y eso implica a todas las partes involucradas en la cadena de suministro, es decir, tanto a México como a los Estados Unidos. Y esto nos lleva a aterrizar el tema, es decir, no podemos dejarnos llevar por la falta de cordialidad y objetividad de ambas partes, porque eso nos aleja de una posible solución o de un posible control de daños y añadir una crisis nueva a la crisis ya existente. Ese sería mi primer comentario al respecto. Entonces, en Y ese sentido, gra- hay que contextualizar ambas declaraciones, tanto las de los republicanos como las del presidente. Los republicanos tienen razón en quejarse por una falta de protección a sus ciudadanos en suelo mexicano, pero también obviamente buscan raja política, decimos en México, o botín político. Y obviamente el presidente defiende el propio terreno, el presidente mexicano, y su propio botín político, porque sabemos que está preparando para unas elecciones dentro de 1 año y medio que serán muy importantes para su movimiento y su partido. Entonces, digamos que tomando las reservas debidas y salvando lo que hay que salvar, los temas de seguridad sería la primera gran afirmación que yo quisiera subrayar. Deben de sustraerse de esas visiones de sacar raja o botín político, porque los que pierden en medio son personas en su integridad patrimonial y física y en su salud. Y ahí están los números con las muertes causadas por el fentanilo o el tráfico de drogas sintéticas. Y ahí están las cifras de inseguridad, de homicidios, de robos, de asaltos, de secuestro, también en el lado mexicano.
Entonces, ambas partes tienen algo que hacer. Yo creo que no abona al debate tampoco que los medios de comunicación enciendan la hoguera sin dar visiones integrales o lo más frías posible, si se me permite la analogía, porque de otra manera contribuimos a este binarismo, ¿no? Que lleva a la polarización y a una visión extremista de las cosas, sea de una facción o de otra. Y entonces, en vez de solucionar un problema, entramos en guerra de declaraciones faccionarias. Y eso es lo que ahorita no necesita México y es lo que no necesitan los Estados Unidos. Necesitamos un llamado a la cordialidad y un trabajo conjunto. Y para eso es la política, para lograr acuerdos. Y para eso es la diplomacia, para facilitarlos. Entonces, ¿la situación cuál es? Es evidente e innegable que México está al borde de una pérdida de gobernanza o gobernabilidad en muchísimas regiones geográficas del país por el dominio y la prevalencia de los cárteles de la droga o del crimen organizado por encima del Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Y también es innegable que sin la colaboración de los Estados Unidos, sobre todo en la región norte fronteriza de México, no se puede ganar la batalla. Y también es innegable que esto requiere un replanteamiento de la estrategia. Llevamos casi 4 años de sexenio, 4 años de sexenio consumados, y no se ha notado un avance y los números son fríos y hablan por sí solos. Entonces, tanto el presidente de México tiene que replantearse una estrategia operativa, como tanto los Estados Unidos la forma de colaborar y hacer intercambio de información con las autoridades mexicanas para lo que respecta a operativos y casos de éxitos en territorio mexicano. Y habría que abordar también el tema bilateral. A nivel regional, interpaíses, Estados Unidos, México y Canadá, cómo hacer políticas públicas e intercambio de información y facilitación para que se puedan dar las capturas y la aplicación de la ley, y si eso implica aprehensiones y detenciones, llevarlas a cabo, que beneficien al menos al fortalecimiento del Estado mexicano y por tanto también a la disminución de los índices delictivos relacionados con crimen organizado. Bien, en su respuesta mencionó que se debe hacer de forma conjunta. Correcto. En ese sentido, ¿qué le corresponde a quién? Porque estamos hablando de dos naciones y también de ambas naciones soberanas con impacto en su sociedad civil. Entonces, este conjunto, ¿a quién involucra y qué implica? Es correcto. A México, un mejor financiamiento y destino del presupuesto a programas de seguridad pública y de seguridad nacional, que se traduce en multiplicar la capacitación, el reclutamiento de efectivos, sobre todo a nivel policía, Guardia Nacional, y apoyo para que hagan lo mismo los estados y los municipios. Yo sigo siendo un ferviente defensor del modelo de seguridad pública a través de un cuerpo civil de seguridad como es la policía, y eso incluye capacitación, academias, carrera de desarrollo policial, acompañamiento, controles de confianza y luego de equipo. Y en vez de estar gastando el dinero en proyectos que quizás, o políticas clientelares, que quizás no nos van a llevar a largo plazo a fortalecer al Estado de Derecho. Ese sería el número uno. Número dos, huir de la hostilidad y abogar por la cordialidad, para que se pudiera dar colaboración conjunta. Primero, en el intercambio de información. Segundo, en operativos conjuntos, sobre todo en ámbito de recolección, clasificación y distribución de información que lleve a elaborar, vamos a decirlo así, mapas de operaciones en materia de inteligencia. Tercero, impregnar el tejido social. El tejido social en esas regiones a las que me refería en la pregunta anterior, pues está muy socavado, diezmado por la influencia moral o de liderazgo social de las organizaciones criminales, porque también han sustituido al Estado en algunas de sus funciones, como es brindar seguridad o bienestar material, ¿cómo se llama? Ayuda médica o prestaciones médicas. Mientras el pueblo tenga resuelto la casa, el vestido, la alimentación y la salud, puede haber una base mínima de bienestar para el desarrollo. Y si las organizaciones criminales en esas regiones sustituyen la labor para poner esas condiciones mínimas que le corresponde al Estado, el tejido social se diezma. Y eso hace muchísimo más difícil que se pueda dar una estrategia efectiva de inteligencia, de captura y de aplicación de la ley. Y tercero, un respeto irrestricto al Estado de Derecho. Deben de cesar los ataques al Poder Judicial desde el púlpito presidencial. Debe haber un respeto también a la soberanía que tanto clama el presidente
hacia una potencia extranjera para sí, pero de él hacia el otro poder que también es soberano, que es el poder judicial. Y por parte de los legisladores, ser más críticos consigo mismos y no andar aprobando sobre las rodillas todos los proyectos de ley que surgen desde el Ejecutivo sin una mínima de prudencia política y de juicio crítico para ver si es conveniente o no para la soberanía y la división republicana de los tres poderes en su acción en cuanto al futuro y desarrollo de la política de Estado en estos temas de seguridad. Concuerdo en cuanto al tema de la cordialidad y la diplomacia. Ahora hay un problema en las declaraciones del mandatario que, por ejemplo, dijo abrazos y no balazos, y también ante el reclamo ciudadano de tener legítima defensa y al no poder defenderse, piden, claman que el gobierno central sí lo haga, y López Obrador dijo, es que ellos también son pueblo. Entonces, ¿cómo esta propia diplomacia o incluso esta caridad hacia el otro, aun cuando está en un ámbito delictivo, puede generar bien esta confusión o este mensaje que no hay la hostilidad que el pueblo esperase respecto al Sí, crimen sí. organizado? ¿Cómo equilibrar esa cordialidad con la Mira, impunidad? tenemos ejemplos de cómo equilibrar esa cordialidad en obras maestras de la literatura universal. Yo sigo la fe cristiana y una de esas obras de la literatura universal es el Evangelio. Y ahí hay dos ejemplos que contestan muy claramente. Cuando Jesucristo se sienta con la samaritana o cuando contesta que a veces hay que poner la otra mejilla. Eso es decir, la generosidad. Si nosotros no hacemos gala de la misma generosidad con los vecinos y nos organizamos como sociedad para la seguridad y caemos en el egoísmo, pues obviamente nos vamos a fijar siempre en lo que hace mal una persona, atribuyéndole a esa persona todos los males. Y eso es también una falacia. El desarrollo de este país no puede depender de un solo hombre. Es más, no depende de un solo hombre. Y este país acaba de dar muestras claras de eso hace 2 semanas y las dio en noviembre cuando se manifestó en contra de ciertas reformas en materia política. Y también habría que prestar atención a los casos de éxito. Ha habido detenciones, hay policías heroicos, hay militares que sí cumplen con su deber. Por eso yo recurrentemente insistiré en huir del binarismo y en huir de la polarización, sea de una apreciación del problema o sea de otra. En ese sentido, decir que el presidente no atiende reclamos me parece que es falso. Yo creo que el presidente sí ha atendido reclamos y si no, veamos cómo resolvió el problema del agua en Monterrey. Yo creo que es falso. Dentro de lo mal planeado financiera y ecológicamente, que son sus megaproyectos, cito el Tren Maya, cito el aeropuerto Felipe Ángeles, cito la refinería en Dos Bocas, también es cierto que sí ha generado empleo y que si se le da una oportunidad a sus proyectos, pueden generar bienestar y riqueza en los pobladores de esas regiones. El problema de este gobierno no son sus qués, son sus cómos. Y es ahí donde debe de venir la exigencia. Porque entonces, de acuerdo a la pregunta que tú planteas, creo que se puede concluir que el problema no son los qué, sino los cómo. Que el problema es la falta de consistencia en la narrativa del propio presidente y el caer en sí mismo en contradicciones de forma recurrente. Pero ese no es un tema que nos debe llevar a distraernos del objetivo que queremos, que es reconstruir la cordialidad, sofocar la polarización que existe en este país desde hace ya 4 años y huir de hacerle, como digo yo, el caldo gordo al adversario. ¿Cómo le hacemos el caldo gordo al adversario? Sencillamente cerrando los ojos y no reconocer lo positivo que puede haber en las cosas que hace. Sencillamente recrudecer o poner el acento o subrayar en sus errores. Y luego hablamos poco de la oposición. La oposición es realmente la tragedia en este país. Si tú observas, este país no ha sido capaz, desde el punto de vista de la oposición, de formular una propuesta y una narrativa ni medianamente contraconsistente a lo que hace el presidente. Entonces, es justo y en honor a la verdad señalar que el problema de este país no solo es un solo hombre, ni sus secuaces, ni su narrativa, sino es el resto de gente que quiere competir con él que no ha sido capaz de articular una alternativa. Ahí está la verdadera tragedia. Y el tema aquí es precisamente no caer en esa trampa. Por eso el llamado a la cordialidad en esta guerra de declaraciones con Estados Unidos, porque creo que todos somos conscientes que ni a México ni a los Estados Unidos le conviene caer en una falta de cordialidad, más como están los ánimos crispados hoy en día en la comunidad internacional.
Sí, muy importante y gracias por esa mirada más amplia. Y también destacar que Cristo también supo sacar el látigo y expulsar a los mercaderes cuando lo merecía. Entonces, así como hay un llamado a la caridad, también lo hay a la justicia. Y en ese sentido, quisiera resaltar lo que nos mencionó de la labor de la policía, de las fuerzas del orden. Vimos recientemente, el 8 de marzo, proclamado el Día de la Mujer Trabajadora, el ataque flagrante a las mujeres policía en particular. Entonces, para ir culminando, la importancia de acompañar discursivamente el apoyo a las fuerzas del orden para que haya una ciudadanía que las respeta y que son respetadas y así aminorar los atropellos por parte del crimen organizado. Es correcto. Y yo creo que la respuesta es muy sencilla. Tener como centro la dignidad de las cosas y de las realidades que tiene uno enfrente. Es muy cierto, Cristo sacó el látigo porque ya se había vulnerado una dignidad. Entonces es ahí donde hay que tener cuidado y establecer los límites. Antes de eso, hay que respetar la libertad de conciencias, la libertad de expresión, la libertad de opinión. Y en el caso de la mujer, es bien importante reconocer la dignidad y al mismo tiempo, en todo aquello que no esté directamente relacionado con la dignidad de ser humano y de ser mujer, respetar la libertad y la libertad de conciencia. Lo digo porque en el caso de los ataques a las mujeres policías, además de ser representantes del Estado y del monopolio de la violencia para establecer el orden por parte del Estado en el espacio público, pues no se les puede atacar, vamos a decir, sin que ellas provoquen, vamos a decir así, un ataque injusto o desproporcionado. Yo quiero aprovechar el espacio para reconocer a las mujeres policías de este país que el día de antier en las manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer, pues digamos que a sus semejantes tuvieron que contener en aquellos casos, porque no fueron ni todos ni la mayoría, se sobrepasaron alterando el orden y obviamente atacando la integridad de la propiedad pública y de la propiedad privada en ya ámbito violento y de desmanes. Entonces, en ese sentido, pues mi reconocimiento. Hay que seguir apoyando la labor de policía. Coincido completamente que la militarización no es solución para temas de seguridad pública, porque se requiere una flexibilidad, un dinamismo, una preparación distinta, una proximidad distinta con el ciudadano que la que debe de tener para repeler una agresión contra la soberanía y el territorio que tiene un militar. Y por otro lado, entender que en el debate, sea en temas de seguridad como es nuestro tema hoy, o en otros temas, siempre va a haber pluralidad de puntos de vista. Y vuelvo a donde comencé la respuesta. El límite para poder, vamos a decirlo así, contraargumentar o desmontar argumentos que no coinciden con el propio, es el respeto a las notas esenciales derivadas de la dignidad del interlocutor, como son su libertad y su libertad de conciencia. Y eso nos exige una generosidad y una magnanimidad de espíritu que a veces, yo el primero, pierdo de vista, pues porque es lógico al ser personas que nos exaltemos cuando nos sentimos amenazados en las cosas que nosotros defendemos. Ahí la solución, ¿cuál es? Que si tu convicción es lo suficientemente sólida, profunda y verdadera, pues no te debe de quitar la paz el que la ataquen, porque entonces la convicción es verdaderamente una convicción. Si te quita la paz el que la ataquen y no tienes una verdadera manera de argumentar y de defenderla, habría que revisar si realmente es una convicción o no. Muchísimas gracias por sus declaraciones y por su tiempo. No, hombre, encantado, es un honor haber estado aquí.